Recordando la parte anterior, nuestro protagonista había ayudado a las chicas a estudiar. Gracias a ello, lograron obtener buenas calificaciones y evitar reprobar. Aunque las cosas marchaban bien, no solo para ellas, sino también para él, quien incluso consiguió tocar a la waifu durante uno de sus entrenamientos, lo que provocó que todas las chicas lo halagaran. Sin embargo, esto ocurrió porque ella no se encontraba en su mejor estado, y al día siguiente terminó en la enfermería con fiebre alta. Cuando la noticia de que la emperatriz estaba enferma se esparció, la facción de Arai aprovechó la situación para poner en marcha un plan. Secuestraron a Haruno y amenazaron a la waifu para obligarla a acudir a su rescate. De esta forma, buscaban derrotarla. Para aquellos que no hayan visto la parte anterior o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción. Bueno, comencemos. La waifu sin miramiento comenzó a dirigirse a ese lugar. De esa manera, el macabro plan de la facción Arai se ponía finalmente en marcha. Por otro lado, en el lugar de reunión, la banda de Arai celebraba el hecho de que la emperatriz hubiera prometido ir sola. Mientras tanto, Osako se acercó a Kawato y, dirigiendo la mirada hacia Haruno, que permanecía atada, le indicó que, como había contribuido al plan, le permitiría encargarse del chico llamado Chiki. Aún así, le advirtió que, aunque pareciera débil, no debía bajar la guardia. Por otro lado, el protagonista pedaleaba con urgencia hacia el punto de encuentro, movido por una creciente preocupación y una firme determinación de salvar a Haruno. Él también había recibido un mensaje de la facción Arai, en el que le indicaban que debía dirigirse al sótano de un edificio en la ciudad y le advertían que no avisara a la policía, ya que no podían garantizar la seguridad de Haruno. Mientras avanzaba apresurado, se preguntaba cuál de todos los edificios sería el correcto. Fue entonces cuando alcanzó a ver una silueta dentro de un café. Al acercarse, reconoció a sus compañeras, quienes también habían recibido el mismo mensaje. El protagonista les preguntó si ya habían identificado el edificio, y ellas señalaron uno cercano. Explicaron que habían visto a un grupo de chicos entrar allí, lo que levantaba sospechas. Al oír esto, el protagonista se apresuró aún más, convencido de que Haruno podría estar dentro. Sin embargo, las chicas lo detuvieron, señalando que debían esperar a Karin. En su estado actual, seguramente también habría recibido el mensaje y, pese a la fiebre, era muy probable que intentara ir por su cuenta. Separarse en ese momento podía ser peligroso. El protagonista asintió, aunque no pudo evitar preguntarse en voz alta por qué les habían enviado el mismo mensaje a todos. Aquello le resultaba extraño y no dejaba de inquietarlo. Al escuchar eso, las chicas se quedaron mirándolo fijamente. Ante esa reacción, el protagonista aclaró que no afirmaba nada con certeza, pero había algo en toda la situación que le resultaba extraño. Chiaki asintió, al igual que Touka. Ambas comprendían que el hecho de que todos hubieran recibido el mismo mensaje no era normal, lo lógico habría sido separarlos desde el inicio. Fue entonces cuando el protagonista cayó en cuenta de algo. Sacó su celular de inmediato y comenzó a hacer una llamada. Al verlo, las chicas le preguntaron a quién intentaba contactar. Él respondió que estaba llamando a la emperatriz, señalando que la única que faltaba allí era Kohinata Karin. Sin embargo, en ese momento, la operadora indicó que el número se encontraba fuera de servicio. Aquello le bastó para entenderlo todo. El plan consistía en separarlos de Karin, aprovechando que ella estaba debilitada. Alarmado, se puso de pie y anunció que debían ir a casa de Karin de inmediato. Pero Chiaki lo detuvo y, con calma, sugirió revisar su ubicación. Al consultar el GPS, notaron que Karin no estaba en la ciudad, sino en un punto alejado. Todo indicaba que la habían atraído hacia un lugar completamente distinto. Touka añadió que, por su parte, ellas podrían encargarse del grupo de Arai que estaba en la ciudad, pero dudaba que Karin, en su estado, pudiera enfrentarse al propio Arai. Ante esto, Chiaki se quejó, señalando que solo un desquiciado como Arai sería capaz de atacar a alguien cuando se encontraba debilitado. El prota, cada vez más inquieto, preguntó si no deberían apresurarse para detener aquella locura. Chiaki asintió, aunque explicó que el verdadero problema era que tendrían que dividirse. Una parte de la facción Arai los estaba esperando allí mismo, mientras que la otra se encontraba con Karin, quien estaba completamente sola. En otras palabras, quien debía ir a apoyarla era Chiki. Al escuchar esto,
Chicky no pudo evitar quedarse sorprendido. El prota les preguntó si realmente estaban seguras de esa decisión. Señaló que, si llegaba y Karin se encontraba demasiado débil por la fiebre, incapaz de moverse, no tendría otra opción que enfrentarse directamente a Arai. Quería saber si eran conscientes de lo que eso implicaba. Touka respondió que, precisamente por eso, él era quien debía ir. Chiaki, sintiéndose algo impotente, añadió que la fuerza de Arai residía en su resistencia y durabilidad. Técnicas como las suyas o el judo de Touka no serían especialmente efectivas contra alguien así. Sin embargo, en el caso del protagonista era distinto, sus patadas no eran algo que pudiera tomarse a la ligera. Por eso, concluyeron que él era el único que realmente tenía una oportunidad de derrotarlo. El protagonista dudó de aquello, señalando que nunca había tenido una pelea real en condiciones, por lo que no creía tener ninguna oportunidad contra Arai. Sin embargo, Touka negó con firmeza. Recordó que, durante el entrenamiento, él había logrado tocar a Karin. El protagonista restó importancia a ese hecho, argumentando que no era algo para entusiasmarse y que además Karin no estaba en plena forma en ese momento. Touka admitió que comprendía que Karin estaba resfriada, pero aún así aseguró que Arai no sería capaz de tocarla como él lo había hecho. Explicó que, en el pasado, ellos se habían enfrentado, y aunque ni ella ni las demás tenían posibilidades reales contra Arai, este nunca había logrado tocar a Karin ni una sola vez. Aún así, dejó claro que, incluso con esa ventaja, Karin no podría ganar en su estado actual. En ese momento, Chiaki le pidió a Chicky que no se subestimara. Le explicó que, a diferencia de ellas, que poco podrían hacer en ese enfrentamiento, él sí tenía una oportunidad. Añadió que Karin era su amiga y que por eso se lo estaba pidiendo. Entonces, tanto Chiaki como Touka se inclinaron ante él, suplicándole que fuera a ayudarla. Ante ese gesto, el prota no necesitó pensarlo demasiado. Se levantó y declaró que iría a ayudar a Karin. Reconoció que quizá le sería imposible derrotar a Arai, pero aún así lo intentaría y se aseguraría de protegerla. A su vez, les pidió que ellas se encargaran de salvar a Haruno. Ambas respondieron al unísono que no hacía falta que lo pidiera, ya que Haruno también era una amiga muy querida para ellas. Mientras el grupo decidía qué hacer, por otro lado la waifu llegó tambaleándose al almacén donde Arai y los demás la esperaban. Él la observaba con orgullo, satisfecho de que hubiera acudido tal como esperaban. Por su parte, ella recorrió el lugar con la mirada. Notó que no eran tantos y dedujo que Haruno no se encontraba allí, sino retenida en otro sitio. Era lo más lógico. En ese momento, Arai tomó la palabra y dejó claro que, más allá del tema del rehén, ella estaba allí por una sola razón, enfrentarse a él y terminar derrotada. La waifu, lejos de intimidarse, respondió con firmeza que se encargaría de borrar esa expresión de orgullo barato de su rostro. Con eso, la pelea dio inicio. Mientras tanto, el prota pedaleaba con desesperación, como si cada segundo fuera a romperse en sus manos, decidido a llegar a tiempo. En el almacén, Arai avanzó sin decir una palabra y se lanzó al ataque con una sonrisa confiada. La waifu esquivó su primer puñetazo con facilidad y, con su abanico, golpeó un punto de acupuntura. Él reaccionó con una maldición y lanzó otro golpe, que volvió a fallar. Esta vez, ella respondió atacando otro punto, ahora en la espalda. Arai insistió con un nuevo ataque, pero ella se alejó, comenzando a dudar. Algo no encajaba. Se preguntó si él se había vuelto más resistente o si, por el contrario, era ella quien no estaba acertando como de costumbre. En ese instante, Arai aprovechó una apertura y se abalanzó sobre ella. Karin logró esquivarlo por poco y, en un rápido movimiento, contraatacó apuntando a un punto vital. Se deslizó detrás de él y dirigió el golpe hacia su cuello. El impacto fue certero, pero en ese mismo momento, su abanico salió despedido de sus manos. Karin se quedó paralizada, observando su propia mano mientras ésta temblaba sin control. Por su parte, Arai la miró con burla y señaló lo pálida que se veía, cuestionando qué le ocurría. Ella, intentando mantener la compostura, respondió con desdén, insinuando que solo sentía náuseas por tener que ver su rostro. Sin embargo, en su interior reconocía la verdad, su agarre se había debilitado notablemente. Le resultaba imposible ignorar lo desfavorable de la situación. Aún así, al pensar en su amiga, no le quedaba otra opción que seguir adelante. Mientras tanto, en el sótano del edificio en la ciudad,
el grupo de Arai comenzaba a preguntarse por la ausencia de Kawato. Ya que hasta hace un momento él también estaba ahí. Uno de los miembros del grupo informó que Kawato había salido corriendo tras enterarse de que Orifuchi Chiki se dirigía hacia donde estaba la emperatriz. Añadió, con burla, que, por culpa de ella, ese chico se había metido en un gran problema, ya que Kawato había estado conteniéndose hasta ahora. Apenas terminó de decirlo, la puerta del lugar salió volando. Un humo extraño comenzó a extenderse por todo el sótano. De inmediato comprendieron que el grupo Kojinata había llegado. Uno de ellos intentó llamar a su compañero para enfrentarse, pero no obtuvo respuesta. Estaba profundamente dormido. No pasó mucho tiempo antes de que a él le ocurriera lo mismo, hasta que en la escena solo quedó Chiaki, de pie entre todos los cuerpos inmóviles. Por otro lado, en la zona donde se encontraba Osako, el sonido de una puerta abriéndose lo alertó de inmediato. Supo al instante que las chicas habían llegado. Segundos después, la puerta se abrió por completo, y Touka apareció, saludándolo con total tranquilidad. Osako la miró sin alarmarse y comentó que, al parecer, había logrado llegar hasta allí. Touka, con una sonrisa ligera, respondió que debería tener un poco más de cortesía, ya que estaba frente a una pobre chica. Luego dirigió la mirada hacia Haruno y señaló que eran unos tipos bastante despreciables por tratar así a una chica. Osako, manteniendo la cautela, analizó la situación. Sabía que Touka era bastante conocida por su judo, pero también pensaba que, mientras no lograra sujetarlo, no tendría mayores problemas. Sin embargo, en ese mismo instante, Touka lanzó un golpe directo a su nariz. Aquello lo tomó completamente por sorpresa, ya que no había intentado agarrarlo, lo cual resultaba inusual en ella. Antes de que pudiera reaccionar, la perdió de vista. Un segundo después, se dio cuenta de que Touka ya estaba detrás de él. Intentó moverse, pero era demasiado tarde, había sido sometido. Aterrado, antes de que ella pudiera aplicar una llave más contundente, le suplicó que se detuviera, reconociendo su derrota y pidiéndole que lo soltara. Touka se negó, recordándole que habían secuestrado a una de sus amigas, por lo que no pensaba dejarlo ir tan fácilmente. Instantes después, Chiaki entró al lugar y, al ver la escena, le pidió que lo soltara, advirtiendo que, si continuaba, podría terminar matándolo. Touka tardó un momento en soltarlo y enseguida se lanzó a abrazar a Chiaki, quien, a diferencia de otras veces, no la apartó. Simplemente le acarició la cabeza, consciente de que su amiga estaba preocupada. Entre lágrimas, Touka le dijo que no podía perdonarlo por intentar dañar a sus amigas y que por eso quería desquitarse. Chiaki la consoló diciéndole que lo entendía. Cuando se calmaron, ambas fueron por Haruno. La desataron y, preocupadas, intentaron moverla, pero notaron que solo estaba durmiendo. Chiaki la llamó sin obtener respuesta, así que, tirándole de la mejilla, le gritó que despertara. De inmediato, Haruno abrió los ojos, intentó contener las lágrimas y se lanzó a abrazarlas. Chiaki también pasó a consolarla. Por otro lado, nuestro protagonista seguía pedaleando hacia el lugar cuando escuchó el sonido de una notificación en su teléfono. Eran Chiaki y Touka avisándole que ya habían rescatado a Haruno y la estaban llevando a su casa. Él preguntó si habían logrado contactar a Karin. Ellas respondieron que lo habían intentado sin éxito. Añadieron que, después de dejar a Haruno en casa, también irían en esa dirección, instándolo a protegerla. Con determinación, él respondió que así lo haría y continuó su camino, pero justo entonces oyó el ruido de una motocicleta detrás de él. Al mirar hacia atrás, apenas tuvo tiempo de apartarse a un lado antes de que Kawato, con toda intención, intentara atropellarlo. Tras la fuerte caída, se reincorporó y miró a Kawato, preguntándose si lo estaba buscando, aunque en ese momento nada de eso importaba, solo importaba una cosa. Con eso en mente, nuestro protagonista lo miró y le preguntó por qué justo en ese momento, por qué aparecía tan de repente. Kawato, algo confundido, le cuestionó qué estaba diciendo y añadió que hasta ahora se había escudado en la emperatriz, pero que, ahora que ella no estaba, podía pelear sin contenerse. Nuestro prota, enfocado en su objetivo, le gritó que podían pelear en cualquier momento, pero que por ahora lo dejara pasar, ya que Kojinata Karin estaba en peligro. Al oír esto, Kawato estalló en risas y, burlón, le preguntó si de verdad pensaba ir a rescatarla, como si fuera un héroe. El protagonista respondió que sí,
que iría por ella, y con determinación le pidió que se apartara. Su mirada, firme y sin miedo, provocó que Kabato se alterara y se lanzara a golpearlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el protagonista detuvo su ataque con una patada en la rodilla. Ante el golpe, Kawato se quejó sin comprender del todo lo ocurrido. Lo único que sabía era que no se trataba de una coincidencia, pues ya antes había recibido una patada similar. Se preguntaba qué clase de truco utilizaba su oponente, pero no estaba dispuesto a dejarse engañar otra vez. Intentó levantarse para lanzarse de nuevo al ataque, pero fue recibido con una patada en el rostro. En ese instante, cuando Kawato cayó al suelo, en otro lugar el abanico de mano también. Era de la emperatriz, quien se encontraba frente a Arai. Este sonrió y le preguntó si había dejado caer su arma. Ella, con las manos temblorosas, respondió que no lo necesitaba para derrotarlo. Arai se lanzó con un puñetazo que ella logró esquivar, intentando derribarlo, pero antes de darse cuenta él se reincorporó con una sonrisa, calificándola de patética. Ella replicó que esa era una descripción que él mismo merecía, pues enfrentaba a alguien enfermo, aún así, no pensaba perder. En ese momento, la joven recibió una patada de Arai que la arrojó al suelo. Él la miró con aire de superioridad y le preguntó qué le ocurría, instándola a levantarse, mientras que Karin, aunque deseaba hacerlo, no podía mover su cuerpo. Ante esto, Arai se quejó, no quería que terminara de esa manera, pues deseaba golpearla con sus propios puños, pero al fin y al cabo, una victoria era una victoria. Justo entonces, sus compañeros anunciaron que, si él ya había ganado, ellos querían terminar de darle una lección a la emperatriz. Sus intenciones eran obvias. De repente, todos se abalanzaron sobre ella, comentando que habían estado esperando ese momento. El más osado se acercó amenazante. Ella intentó advertirles, pero estaba impotente, la fiebre no le permitía moverse. El atacante rasgó sus telas, mientras la waifu, impotente, pensaba que de una manera tan patética terminarían arrebatándole eso. Sin embargo, consideraba que si Haruno estaba bien, entonces no todo estaba perdido. Uno de ellos, emocionado, sacó su celular para grabar el acto, pero justo en ese momento la puerta se abrió estrepitosamente. El líder del grupo miró hacia la entrada, pero antes de que pudiera reaccionar, recibió una patada del protagonista que lo envió volando por los aires. Karin se quedó sorprendida al verlo allí, mientras él, con la mirada fija al frente, mostraba la determinación de protegerla pasara lo que pasara. El prota dio un paso al frente tras ver el estado en que habían dejado a la emperatriz. Con enojo, les advirtió que ni pensaran en salir ilesos después de lo que habían hecho. Sus palabras inquietaron a varios del grupo. Arai, mirando al compañero caído mientras se levantaba, comentó que siempre lo había considerado un inútil, aunque al parecer tenía uno o dos trucos. Se paró frente a él, imponente, y lo miró por varios segundos. Luego dijo que pensó que se iba a retractar al sentirse intimidado, pero que al parecer tenía algo de valor, cosa que le gustaba. Agregó que le enseñaría la gran diferencia de poder entre ellos. El prota entendió de inmediato que eso no tenía sentido, ya que la diferencia era obvia desde el inicio. Arai, por su parte, ordenó a sus esbirros que movieran a Karin de allí para que no interfiriera en la pelea. El prota solo se decía a sí mismo que no retrocedería, por el bien de la emperatriz. La waifu lo miraba preocupada mientras el prota se mentalizaba. Haría todo lo posible para rescatarla. En ese momento, Arai anunció que empezaría. El prota no dudó y lanzó la primera patada, que impactó en la rodilla de Arai, pero este respondió de inmediato con un fuerte puñetazo en la cara. Karin se preocupó mucho al verlo recibir el golpe. El golpe fue contundente y, mientras intentaba reincorporarse, nuestro prota pensó que había ido por una patada baja, pero en realidad se la habían devuelto con un puñetazo seco en plena cara. Arai, por su parte, estaba confundido, al golpearlo sintió algo extraño, así que le preguntó a Chiki qué demonios acababa de hacer. El protagonista, igualmente desconcertado, quiso saber a qué se refería, pero Arai chasqueó la lengua y dijo que era mejor que no lo supiera. Sin más, se lanzó contra él con una patada. El protagonista intentó detenerla, pero el impacto fue tan fuerte que salió volando, provocando que Karin se asustara al presenciar la escena. Arai comentó que, al parecer, esta vez no había pasado nada, así que no había motivo para preocuparse.
Acto seguido, comenzó a patear al prota en el suelo. Este apenas lograba cubrirse de los golpes. En su mente, la conclusión era clara, era imposible. Ese sujeto estaba en un nivel completamente distinto. No tenía forma de derrotarlo. Incluso llegó a preguntarse cómo había terminado en una situación así. Karin, intentando detenerlo, le gritó que ya era obvio quién había ganado y le exigió que se detuviera. Arai, sin inmutarse, le preguntó si de verdad creía estar en posición de pedir algo o si pensaba que él se detendría solo porque ella lo decía. Desesperada, Karin aseguró que haría lo que fuera, con tal de que dejara de golpearlo. Al oír eso, uno de los acompañantes de Arai sugirió aprovechar la oportunidad y obligarla a cumplir su palabra. Propuso humillarla, hacer que se quitara todo frente a todos. Arai aceptó la idea con una sonrisa, diciendo que no sonaba nada mal. Karin quedó impactada por la propuesta, pero, tragándose el orgullo, aceptó. Si con eso se detenían, haría lo que pidieran. Intentó incorporarse para obedecer. Al escuchar todo, el prota no podía creerlo. Desde el inicio sabía que no tenía oportunidad y aún así había llegado hasta ese punto, permitiendo que Karin dijera algo así por su culpa. Fue entonces cuando, decidido, se levantó una vez más. Arai lo miró con desprecio y comentó que sabía que era estúpido, pero no imaginaba que tanto. El prota apretó los dientes. Recordó todo lo ocurrido hasta ahora, a Chiaki y Toka inclinada suplicándole que salvara a la emperatriz y su propia promesa de protegerla pase lo que pase. No podía echarse atrás ahora. Con esa determinación, se lanzó contra Arai. Este hizo lo mismo, pero antes de que pudiera reaccionar, recibió un puñetazo directo al rostro. Aún así, sin retroceder, alcanzó a golpear la rodilla de Arai antes de salir despedido. Justo cuando el prota volvía a incorporarse, Arai lo miró y le preguntó si intentaba atacarlo otra vez en el mismo punto. El prota respondió sin dudar que tenía de malo, que sí, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Arai se lanzó de nuevo con un puñetazo, pero esta vez el prota intentó patearle la rodilla. Arai lo esquivó y le devolvió otro golpe de inmediato, burlándose al preguntarle si de verdad creía que caería dos veces en lo mismo. El prota sonrió. Había esquivado la patada. Eso solo significaba una cosa, no quería que volviera a apuntar a esa rodilla. Y si la evitaba, era porque podía funcionar. Quizá, después de todo, aún tenía una oportunidad. Ahora solo le quedaba decidir cuál sería su siguiente movimiento. Fue entonces cuando recordó aquella vez que la waifu se burló de Kabato, lo que le dio una idea. Con una sonrisa, le preguntó a Arai si acaso tenía miedito de sus pataditas. Arai, confundido, le preguntó qué rayos estaba diciendo, y el prota, con tono burlón, le respondió que hacía un momento había esquivado su pie, cegaramente para no recibir otra patadita en la rodilla. Arai replicó que no era tan tonto como para dejarse golpear de lleno en una pelea. El prota, sonriendo, dijo que entonces tenía razón y agregó que, a pesar de hacerse el resistente y ser el capitán de una banda, le tenía miedo a un novato en combate como él. Añadió que lo entendía, pues sería vergonzoso para él caer frente a unas simples pataditas. Ante tal provocación, Arai se enfureció y, enojado, se lanzó contra el prota lanzando varios puñetazos, uno tras otro, mientras se preguntaba por qué demonios no caía. Había perdido la cuenta de cuántas veces lo había golpeado. Se cuestionó qué rayos pasaba, pues era muy distinto a lo de siempre. A pesar de estarle dando una buena paliza, sus puños se sentían de alguna manera diferentes, y no entendía qué le provocaba esa extraña sensación. No solo Arai estaba sorprendido, la emperatriz también se encontraba atónita al ver que Chiki no caía a pesar de recibir semejante paliza. Se preguntaba si acaso él era demasiado bueno soportando golpes. Esto porque había notado que, justo antes de recibir un impacto, giraba la cabeza en la dirección adecuada para reducir considerablemente el daño. En el boxeo, esta era una técnica defensiva llamada slipping away, aunque no era algo que se pudiera aprender en una sola tarde de práctica. Se cuestionó si tendría talento natural para ello, aunque terminó negándolo para sus adentros y concluyó que probablemente se debía a la cantidad de palizas que había recibido en el pasado. Seguramente su cuerpo, por adaptación natural, había encontrado la manera de minimizar el daño de forma inconsciente. Era algo impresionante,
aunque no cambiaba el hecho de que lo estaban apaleando. Este último pensamiento hizo que la waifu estuviera a punto de llorar al presenciar la escena. El protagonista la miró y distinguió su rostro, una chica tan fuerte como ella estaba al borde de las lágrimas. Con lo amable que era, sin duda se preocupaba por alguien como él. Aquello lo llenó de felicidad, aunque también le resultaba doloroso. No pensaba permitir que siguiera mostrando esa expresión. Mientras se mentalizaba, volvió a levantarse una y otra vez. Arai, irritado, le preguntó si aún quería continuar. El protagonista, firme, respondió que sí. En ese instante, Arai le asestó otro puñetazo en el rostro. Al mismo tiempo, el protagonista lanzó otra patada a su rodilla. El impacto lo volvió a lanzar, pero esta vez ocurrió algo distinto. Arai terminó de rodillas, quejándose del dolor. Tanto la emperatriz como los miembros de la facción de Arai quedaron impactados al presenciar la escena. El único que permanecía completamente sereno era el protagonista. En ese momento, comenzó a avanzar hacia Arai. Este, al notarlo, se apresuró a pedirle que esperara un momento. Argumentó que, así como él había aguardado cada vez que el protagonista se levantaba, ahora merecía la misma consideración. El protagonista lo detuvo de inmediato. Le advirtió que no intentara engañarlo, no había estado esperando para que se levantara y continuara el combate, sino porque le costaba recuperarse tras los puñetazos y aprovechaba esos breves instantes para descansar. Con voz firme, el protagonista le advirtió que, si ya no podía levantarse, debía prepararse para lo que vendría, porque pensaba hacerle sentir lo mismo que él había sufrido. Desesperado, Arai respondió con un puñetazo directo al rostro que lo hizo retroceder. No cayó, a diferencia de antes, y Arai, envalentonado, lanzó un segundo golpe mientras le gritaba que dejara de molestarlo. Sin embargo, el protagonista permaneció impasible. La emperatriz observaba, estupefacta, pero alguien más percibió algo distinto. Pese a tener el puño incrustado en su rostro, el protagonista miraba a Arai como a una presa. Esa mirada le heló la sangre. Entonces, en un instante preciso, el protagonista le asestó una poderosa patada en el rostro, dejándolo inconsciente en el suelo. El impacto dejó sin palabras tanto a la emperatriz como a los miembros del grupo. Sin detenerse, con aplomo, se volvió hacia los subordinados de Arai y les preguntó si alguno más deseaba continuar. Ellos comenzaron a tartamudear. Entonces, él alzó la voz y les preguntó si querían continuar. Acobardados, se negaron. Ante esto, optaron por cargar con Arai y retirarse. El protagonista los observó alejarse, convencido de que era la mejor decisión, ya que todo había terminado. En ese instante, se desplomó en el suelo. Apenas alcanzó a oír el grito de la emperatriz llamándolo. Momentos después, abrió los ojos, sorprendido al ver la luz de la luna. Escuchó entonces la voz de la waifu, quien comentó que por fin había despertado. Él intentó incorporarse de inmediato, pero ella lo detuvo, sosteniéndolo con cuidado. Le acomodó la cabeza y le pidió que permaneciera quieto. Añadió que había sido quien recibió la peor parte y que, por ello, lo mínimo que podía hacer era cuidarlo. Le sugirió que lo tomara como un regalo y descansara. El protagonista, abrumado, giró la mirada. A su lado alcanzó a ver una prenda, lo que hizo que se sobresaltara. Esto hizo que él se sonrojara, y la waifu, al notarlo, le dijo en tono burlón que parecía haberse sonrojado, aunque ella también lo estaba. Apurado, él replicó que ella igualmente estaba sonrojada, pero ella respondió que, a diferencia de él, lo suyo era por estar resfriada. Justo en ese momento se escucharon las voces de Touka y Chiaki, que llegaban al lugar. Ante esto, el protagonista se levantó rápidamente, y fue entonces cuando la emperatriz comentó que parecía que él sí sentía vergüenza. Él lo negó, argumentando que el hecho de que ellas lo vieran en su regazo podría generar un malentendido. La emperatriz admitió que era un buen punto. Instantes después, Chiaki lo abrumaba jugando con su cabello y, emocionada, le decía que lo había logrado, había vencido realmente a Arai. Acto seguido, le informó a Haruno, quien, al ver al protagonista, rompió en llanto, disculpándose y diciendo que todo había sido culpa suya. Nuestro protagonista negó tal cosa, argumentando que ella no tenía la culpa de nada, la responsabilidad era de esos seres macabros. En ese instante,
Touka, aprovechando la situación, se sentó entre la emperatriz y Chiki. Acercándose a este con una sonrisa, le dijo que un héroe que se había esforzado merecía una recompensa por parte de una doncella y que ella, como su servidora, se encargaría de concedérsela. Sin embargo, en ese momento alguien tiró de su ropa. Touka, confundida, miró en esa dirección y se encontró con una emperatriz que disimuladamente intentaba detenerla de acercarse más a Chiki. Esto hizo que Touka pensara para sus adentros que resultaba bastante adorable. Consideró dejarlo pasar esta vez, pues le había mostrado ese rostro, aunque seguramente en el futuro no sería tan benévola. Acto seguido, Touka comentó que vencer a Arai significaba que Chiki se había vuelto más fuerte y ya no necesitaba entrenar. Al escuchar la pregunta, la emperatriz se quedó mirando fijamente a Chiki, esperando su respuesta. El prota, avergonzado, lo negó de inmediato. Admitió que había ganado por puro milagro y que, en un próximo enfrentamiento, Arai probablemente lo haría pedazos. Entonces, Touka le preguntó si le preocupaba una revancha y si, en ese caso, pensaba continuar con las lecciones. El protagonista dudó antes de responder. Consideró para sí mismo que podía dar todo por terminado en ese momento, pero si abandonaba el entrenamiento, dejaría de ver a la emperatriz. Intentó contestar, pero Chiaki se adelantó y afirmó que aún era demasiado pronto para que dejara de entrenar. Señaló que, tras haber derrotado al líder de una de las 4 facciones, lo más probable era que atrajera la atención de las demás y se convirtiera en un objetivo. Aquellas palabras encendieron una inquietud en el protagonista. Entonces, la waifu se levantó y afirmó que había prometido cuidarlo y entrenarlo hasta que pudiera defenderse y que cumpliría con ello de ahora en adelante. Ante esas palabras, él preguntó si estaban seguras. La waifu y las demás respondieron con una sonrisa afirmativa. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Juan Carlos Ortiz, Rexy, Carlos Condori, Adrián, Manolo Chiqui, Moisés, Liu200, Eselen, Dionel, Dimiti Petrov, Imangel, Citapi 99, Agüitas, Nico Galloso, Santiago Diar, Iván Lonietor DXD, Daniel Utrilla, Manuel Martínez, Sebastián y Diacuma 23 por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.